Cuando escuché el golpe en la puerta esa noche, supe que nada volvería a ser igual. No era un vecino, no era un amigo. Era la asociación de propietarios, con su sonrisa falsa y sus papeles en mano, lista para arrancarnos lo poco que nos quedaba. Y ahí, en ese instante, juré que no me iban a quebrar. Nadie los vio venir, pero yo sí. 1. El golpe inicial, la asociación de propietarios entra en la vida de la familia, generando dolor y rabia. Se establece el juramento de venganza. 2. El pasado oculto de recuerdos familiares, heridas emocionales, y cómo la comunidad se vuelve cómplice del abuso. 3. La resistencia silenciosa, pequeños actos de desafío, la familia empieza a recuperar fuerza. 4. El arma secreta, se revela la estrategia humana, inesperada, que nadie vio venir. 5. La confrontación, tensión máxima con la asociación, traiciones y alianzas. 6. El sacrificio, dolor, pérdida y un momento de casi derrota. 7. La justicia final y el clímax de la venganza, el momento de joder, por fin, donde todo se resuelve con fuerza y humanidad. Bienvenido anexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El sonido del golpe todavía me retumba en la cabeza. Mi madre estaba en la cocina, con las manos húmedas de lavar platos, y mi hermano menor, Diego, jugaba en el suelo con un cochecito de plástico. Yo abrí la puerta y me encontré con 3 personas. El presidente de la asociación, un tipo llamado Ramírez, con su traje barato y su mirada de superioridad. La secretaria, una mujer que parecía disfrutar cada segundo de vernos sufrir. Y un guardia de seguridad, como si fuéramos criminales. Traían un sobre amarillo, con sellos oficiales, y lo dejaron caer en mis manos como si fuera una bomba. Tienen 15 días para desalojar, dijo Ramírez, sin pestañear. La Junta ha decidido que su casa no cumple con las normas de la comunidad. Mi madre dejó caer un plato que se hizo añicos en el suelo. Diego se quedó quieto, mirando a los hombres como si fueran monstruos. Yo apreté el sobre con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. ¿Qué normas?, pregunté, con la voz temblando de rabia. Ramírez sonrió, esa sonrisa que todavía me da náuseas, las que todos aceptamos al vivir aquí. La fachada, el jardín, el ruido, ustedes no encajan, no encajamos. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. No encajábamos porque éramos distintos, porque no teníamos dinero para contratar jardineros, porque mi madre trabajaba doble turno y yo estudiaba de noche, porque Diego jugaba en la calle con los otros niños. No encajábamos porque no éramos como ellos. Fríos, calculadores, obsesionados con reglas absurdas. Esa noche, después de que se fueron, mi madre se sentó en la mesa con los ojos rojos. No podemos perder la casa, susurró. Tu padre la levantó con sus propias manos. Mi padre había muerto hacía 3 años, en un accidente de trabajo. La casa era lo único que nos quedaba de él, el único recuerdo tangible de su esfuerzo. Y ahora la asociación quería arrebatárnosla, como si fuera un juego. Yo miré a Diego, que se había quedado dormido en el sofá, abrazando su cochecito. Sentí una rabia tan grande que me quemaba por dentro. Esa noche juré que no iba a permitirlo. Juré que iba a luchar, aunque me costara todo. Los días siguientes fueron un infierno. La asociación empezó a acosarnos. Multas por el césped, advertencias por la pintura de la fachada, quejas por el ruido de Diego jugando. Cada carta era un recordatorio de que nos querían fuera. Los vecinos miraban hacia otro lado, algunos incluso nos señalaban como si fuéramos una plaga. Mi madre lloraba en silencio, pensando que no había salida. Pero yo empecé a planear. No iba a dejar que nos destruyeran. Nadie los vio venir, pero yo sí. Una tarde, mientras recogía las cartas del buzón, encontré otra amenaza, última advertencia. Si no cumplen, serán desalojados. La rabia me cegó. Entré a la casa y golpeé la mesa con tanta fuerza que Diego se asustó. No nos van a sacar. Grité. No nos van a ganar. Mi madre me miró con miedo, pero también con un destello de esperanza. ¿Qué vas a hacer?
Preguntó. No lo sabía aún. Pero algo dentro de mí me decía que los humanos tenemos un arma secreta, algo que nadie espera, la capacidad de resistir, de levantarnos cuando todo parece perdido. Esa sería nuestra fuerza esa noche. Mientras todos dormían, me quedé despierto pensando en cada detalle. Recordé a mi padre, su voz diciéndome que nunca dejara que me pisotearan. Recordé las veces que la asociación humilló a otros vecinos, siempre con su poder falso. Y pensé, ellos creen que tienen el control, pero no saben lo que viene. Nadie los vio venir, pero yo sí. El primer paso sería resistir. El segundo, contraatacar. Y el tercero, hacer que pagaran por cada lágrima que nos habían hecho derramar. La venganza había comenzado. El pasado siempre vuelve, aunque uno intente enterrarlo. Y en nuestro caso, volvió como un fantasma que se colaba en cada rincón de la casa. La asociación de propietarios no solo quería sacarnos, quería arrancar de raíz todo lo que representábamos. Y para entender por qué, había que mirar atrás, a las heridas que nunca cerraron. Mi padre había sido albañil, un hombre de manos ásperas y sonrisa fácil. Construyó nuestra casa con ladrillos que consiguió a crédito y con jornadas interminables bajo el sol. Cada pared tenía su sudor, cada ventana su esperanza. Cuando murió en aquel accidente, la casa se convirtió en un santuario. Mi madre decía que las paredes todavía olían a él, y yo lo creía. Pero para la asociación, nuestra casa era una mancha en su perfecta comunidad. La primera vez que nos señalaron fue años atrás, cuando mi padre aún vivía. Recuerdo a Ramírez, el mismo presidente que ahora nos acosaba, caminando por la calle con su carpeta de normas. Se detuvo frente a nuestro jardín, miró las flores marchitas y dijo: «Esto no cumple con el reglamento». Mi padre lo miró con calma, con esa paciencia que siempre tenía. «Las flores volverán a crecer», respondió. Pero Ramírez no quería flores, quería control. Desde entonces, nos tuvieron en la mira. Y ahora, con mi padre muerto, éramos un blanco fácil. Mi madre trataba de mantener la calma, pero cada carta de la asociación la hundía más. Una noche, mientras cenábamos arroz con frijoles, me confesó algo que me dejó helado. «Tu padre siempre supo que nos iban a perseguir», dijo, con la voz quebrada. Me lo dijo antes de morir. Ellos no soportan que seamos distintos. Pero algún día, nuestra diferencia será nuestra fuerza. Esa frase se me quedó grabada. Nuestra diferencia sería nuestra fuerza. ¿Podría ser cierto? Los vecinos, en cambio, se comportaban como si fuéramos apestados. La señora López, que antes saludaba a mi madre con cariño, ahora cruzaba la calle para no mirarnos. El señor Herrera, que jugaba dominó con mi padre, fingía no conocerme. Era como si la asociación hubiera contaminado a todos con su veneno. Diego, mi hermano, lo sufría en silencio. En la escuela, los otros niños empezaron a burlarse de él. «Tu casa es fea», le decían. «No encajas aquí». Una tarde llegó llorando, con los ojos hinchados. «¿Por qué nos odian?», me preguntó. No supe qué responder. Solo lo abracé y le prometí que algún día todo cambiaría. El acoso se intensificó. Multas por tener la bicicleta en el porche, advertencias por colgar ropa en el patio, incluso quejas porque Diego jugaba con su cochecito en la acera. Era como si cada gesto cotidiano se convirtiera en un crimen. Una noche, mientras revisaba las cartas acumuladas, encontré una notificación que me hizo hervir la sangre. Si no cumplen, serán denunciados ante el Tribunal Comunitario. Tribunal Comunitario. Sonaba ridículo, pero sabía que era su arma para intimidarnos. Me levanté de golpe y fui a la habitación de mi madre. Ella estaba sentada en la cama, mirando una foto de mi padre. «No podemos seguir así», le dije. «Nos están matando poco a poco». Ella me miró con lágrimas en los ojos. «¿Y qué podemos hacer?». Respiré hondo. Resistir. Y luego, contraatacar. Mi madre me miró como si no me reconociera.
pero en sus ojos vi un destello de esperanza. Los días siguientes empecé a investigar. Revisé los estatutos de la asociación, cada regla absurda que habían inventado. Descubrí que muchas de sus normas eran ilegales, que se aprovechaban de la ignorancia de los vecinos para imponer su poder. Era como un imperio construido sobre el miedo. Mientras tanto, Diego empezó a dibujar en sus cuadernos. Dibujaba nuestra casa, con flores en el jardín y un cielo azul. Cada dibujo era un recordatorio de lo que queríamos proteger. Una tarde me mostró uno y me dijo: «Algún día vamos a ganar». Sus palabras me dieron fuerza. El pasado oculto de la asociación también empezó a salir a la luz. Descubrí que Ramírez había sido denunciado años atrás por corrupción, que había manipulado elecciones internas para mantenerse en el poder. Todo estaba ahí, en documentos olvidados, esperando ser usado. Pero no era solo un asunto legal. Era personal. Cada lágrima de mi madre, cada burla hacia Diego, cada recuerdo de mi padre era gasolina para mi rabia. Y esa rabia se estaba transformando en algo más, en un plan. Una noche, mientras todos dormían, me senté en la mesa con los papeles de la asociación. Empecé a escribir, a organizar, a pensar en cómo devolverles cada golpe. Nadie los vio venir, pero yo sí. El pasado nos había marcado, pero también nos había dado armas. Mi padre nos enseñó a resistir, mi madre a no rendirse, y Diego a soñar. La asociación pensaba que éramos débiles, pero no sabían lo que se avecinaba. La venganza seguía tomando forma. La resistencia empezó en silencio, como una chispa que nadie notó al principio. No era un grito ni una protesta abierta. Era la decisión de no dejarnos aplastar, de mantenernos firmes aunque la asociación de propietarios nos quisiera doblar. Y esa chispa, poco a poco, se convirtió en fuego. La primera señal fue pequeña. Una mañana, Ramírez pasó frente a nuestra casa con su carpeta de siempre, dispuesto a encontrar alguna falta. El césped estaba un poco alto, las flores marchitas, y yo sabía que iba a escribir otra multa. Pero esa vez lo enfrenté. Salí al porche, lo miré directo a los ojos y le dije: «No vamos a pagar ni un peso más». Se detuvo, sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así. «Las reglas son claras», respondió, con su tono arrogante. «Las reglas son un invento tuyo», le solté. «Y vamos a demostrarlo». Ramírez me miró con desprecio, pero no dijo nada más. Se fue caminando, con esa sonrisa falsa que me hervía la sangre. Fue un momento pequeño, pero para mí fue el inicio de la resistencia. Mi madre me miró desde la ventana, con miedo. «¿Qué hiciste?», preguntó cuando entré. «Lo que había que hacer», respondí. «No podemos seguir agachando la cabeza». Ella suspiró, como si cargara el peso del mundo. Pero en sus ojos vi algo distinto: orgullo. Los días siguientes, empezamos a desafiar las normas absurdas. Colgamos la ropa en el patio, aunque estaba prohibido. Diego jugó en la acera con su cochecito, aunque nos habían multado por eso. Yo pinté la fachada con un color distinto al permitido. Cada acto era un golpe contra su control. La asociación reaccionó con furia. Nos enviaron más cartas, más amenazas, incluso intentaron intimidarnos con visitas nocturnas. Una vez, el guardia de seguridad se quedó parado frente a nuestra casa durante horas, como un perro de vigilancia. Pero no cedimos. La resistencia también se extendió a los vecinos. Algunos empezaron a notar lo que pasaba. La señora López, que antes nos evitaba, vino una tarde con un pastel. «Sé lo que están haciendo», dijo en voz baja. Y tienen razón. Fue un gesto pequeño, pero significó mucho. Poco a poco, otros vecinos comenzaron a cuestionar las reglas. La asociación había gobernado con miedo, pero nuestra resistencia estaba mostrando que se podía luchar. Diego, aunque era pequeño, se convirtió en parte de la resistencia. Una tarde, dibujó un cartel con crayones que decía: «Esta es nuestra casa».
Lo pegó en la ventana, y cuando Ramírez pasó, lo vio. Su cara se puso roja de rabia. Pero Diego sonrió, orgulloso. ¿Viste? Me dijo. Ahora saben que no nos vamos. La tensión crecía. Cada día era una batalla. La asociación intentaba quebrarnos, pero nosotros respondíamos con más fuerza. Era como un juego de ajedrez, donde cada movimiento contaba. Una noche, mientras cenábamos, mi madre dijo algo que me marcó. Tu padre estaría orgulloso. Sentí un nudo en la garganta. Recordar a mi padre siempre dolía, pero esa frase me dio fuerzas. Él había construido la casa con sus manos, y ahora nosotros la defendíamos con nuestra resistencia. La asociación no se quedó quieta. Convocaron una reunión comunitaria, donde nos señalaron públicamente. Ramírez habló con su voz engolada, diciendo que éramos una amenaza para la armonía del vecindario. Algunos vecinos lo aplaudieron, pero otros guardaron silencio. Yo me levanté y hablé. La verdadera amenaza son ustedes, dije, con la voz firme. Usan las reglas para controlar, para humillar, para destruir familias. Pero ya no vamos a callar. El silencio fue pesado. Ramírez me miró con odio, pero no pudo detenerme. Esa noche, aunque muchos aún tenían miedo, algunos vecinos se acercaron a mí en secreto. Estamos contigo, me dijeron. La resistencia ya no era solo nuestra. Era el inicio de algo más grande. En casa, mi madre empezó a recuperar fuerzas. Cocinaba con más ánimo, sonreía más seguido. Diego jugaba sin miedo. Y yo, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba, sentía que habíamos dado el primer paso hacia la justicia. La asociación pensaba que podían aplastarnos, pero no entendían que los humanos tenemos un arma secreta. La capacidad de resistir, de levantarnos una y otra vez. Nadie los vio venir, pero yo sí. La chispa se había convertido en fuego. Y ese fuego pronto iba a consumirlos. El arma secreta no era un cañón ni una bomba, tampoco un ejército oculto esperando órdenes. Era algo mucho más humano, más inesperado, la verdad. Y nadie la vio venir. La asociación de propietarios había construido su poder sobre mentiras, sobre miedo y manipulación. Pero nosotros teníamos algo que ellos jamás imaginaron. Pruebas, recuerdos, y la voluntad de exponerlos. Todo comenzó una tarde, cuando revisaba viejos papeles de mi padre. Entre facturas y planos de la casa, encontré un sobre con documentos que parecían insignificantes, recibos de materiales, cartas de vecinos agradeciendo su ayuda, incluso notas de reuniones comunitarias. Pero al leer con atención, descubrí algo que me hizo detenerme. Mi padre había guardado copias de acuerdos internos de la asociación, acuerdos que demostraban corrupción y favoritismo. Me quedé helado. Era como encontrar un tesoro enterrado. Esos papeles mostraban cómo Ramírez y su gente habían manipulado elecciones, desviado fondos y castigado a quienes se oponían. Era la prueba de que todo su poder era una farsa. Esa noche reuní a mi madre y a Diego en la mesa. Encontré algo, les dije, mostrando los documentos. Esto puede destruirlos. Mi madre los miró con incredulidad. ¿De dónde salió todo esto? Papá lo guardó, respondí. Siempre supo que algún día lo necesitaríamos. Diego, con sus ojos brillantes, preguntó, ¿eso significa que vamos a ganar? Lo miré y asentí. Sí, hermano. Nadie los vio venir, pero nosotros sí. El plan empezó a tomar forma. No podíamos simplemente mostrar los papeles. Teníamos que hacerlo de manera que la comunidad entera entendiera la magnitud de la corrupción. Así que empecé a recopilar más pruebas. Revisé archivos públicos, hablé con vecinos que habían sido víctimas de la asociación, y poco a poco armé un expediente que era como un arma cargada. Mientras tanto, la asociación seguía acosándonos. Multas, amenazas, incluso rumores de que éramos problemáticos. Pero cada ataque solo me daba más fuerza. Sabía que pronto tendríamos la oportunidad de contraatacar.
La primera prueba de nuestro plan fue en una reunión comunitaria. Ramírez estaba en su trono, hablando de orden y armonía, cuando me levanté con los documentos en la mano. ¿Orden? ¿Armonía? Dije, con la voz firme. Lo que ustedes tienen es corrupción. El silencio fue inmediato. Todos me miraron, sorprendidos. Ramírez intentó reírse. ¿De qué hablas? Le mostré los papeles. Aquí están las pruebas. Desvío de fondos, manipulación de elecciones, abuso de poder. Todo está aquí. La sala se llenó de murmullos. Algunos vecinos se levantaron para ver los documentos. Ramírez se puso pálido. Por primera vez, lo vi temblar. Eso no prueba nada, balbuceó. Prueba todo, respondí. Y si ustedes creen que pueden callarnos, están equivocados. Fue un momento explosivo. La asociación intentó controlar la situación, pero la semilla ya estaba plantada. Los vecinos empezaron a cuestionar, a murmurar, a mirar a Ramírez con desconfianza. Esa noche, al volver a casa, mi madre me abrazó. Tu padre estaría orgulloso, susurró. Diego saltaba de alegría. Ganamos, gritaba. Yo sabía que aún no habíamos ganado, pero habíamos dado un golpe mortal. El arma secreta estaba funcionando. Los días siguientes fueron un torbellino. Los vecinos comenzaron a hablar entre ellos, a compartir historias de abusos. Descubrimos que muchos habían sido víctimas de la asociación, pero tenían miedo de hablar. Ahora, con nuestras pruebas, empezaban a perder ese miedo. La resistencia silenciosa se convirtió en un movimiento. Ya no éramos solo nosotros, éramos una comunidad que empezaba a despertar. Y todo gracias a la verdad, esa arma que nadie vio venir. Ramírez y su gente intentaron contraatacar. Nos acusaron de falsificar documentos, de inventar historias. Pero cada vez que lo hacían, más vecinos se unían a nosotros. La asociación estaba perdiendo su poder, poco a poco, como un castillo de arena que se derrumba con la marea. Una tarde, mientras caminaba por la calle, un vecino que nunca me había hablado se acercó. Gracias, me dijo. Por fin alguien se atrevió a enfrentarlos. Sentí un nudo en la garganta. No era solo nuestra lucha, era la lucha de todos. El arma secreta no era solo la verdad escrita en papeles. Era la unión, la fuerza de la comunidad que despertaba. Era la capacidad humana de resistir y de luchar por justicia. Nadie los vio venir, pero nosotros sí. Esa noche, mientras cenábamos, mi madre dijo algo que me hizo sonreír. Esto apenas empieza. Tenía razón. La batalla final aún estaba por venir. Pero ahora teníamos un arma, y estábamos listos para usarla. La confrontación llegó como una tormenta que todos sabían que se avecinaba, pero nadie quería admitir. La asociación de propietarios estaba herida, acorralada por las pruebas que habíamos mostrado. Sin embargo, no iban a rendirse sin pelear. Y nosotros tampoco. La tensión se sentía en cada esquina del vecindario. Los vecinos murmuraban, algunos nos saludaban con respeto, otros nos miraban con miedo, como si temieran que la guerra que habíamos iniciado los arrastrara también. Ramírez, el presidente, parecía más nervioso que nunca. Ya no caminaba con la misma arrogancia. Ahora lo hacía con prisa, como si supiera que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando. Una tarde recibimos una citación. La asociación había convocado a una audiencia especial en el salón comunitario. El papel estaba redactado con palabras frías, pero el mensaje era claro. Querían enfrentarnos públicamente, querían humillarnos y recuperar el control. Mi madre se puso pálida al leerlo. Esto es una trampa, susurró. Yo asentí. Sí, pero es la oportunidad que necesitamos. Diego, que escuchaba desde el sofá, levantó la cabeza. ¿Vamos a ganar? Lo miré con firmeza. Sí, hermano. Vamos a ganar. El día de la audiencia, el salón estaba lleno. Los vecinos se sentaban en filas, algunos con curiosidad, otros con miedo.
En el centro, Ramírez y su junta, con sus carpetas y sus trajes baratos, listos para atacar. Ramírez comenzó con su discurso habitual, hablando de orden y armonía, acusándonos de ser rebeldes y una amenaza para la comunidad. Su voz resonaba en el salón, pero ya no tenía el mismo poder. Los murmullos de los vecinos lo interrumpían, y cada palabra parecía más vacía. Cuando terminó, me levanté. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí, pero también la fuerza de mi padre, de mi madre, de Diego. Orden y armonía, dije, con la voz firme. Eso es lo que ustedes dicen. Pero lo que realmente tienen es corrupción, abuso y miedo. Saqué los documentos que habíamos recopilado y los mostré. Aquí están las pruebas. Desvío de fondos, manipulación de elecciones, castigos injustos. Todo está aquí. El salón estalló en murmullos. Algunos vecinos se levantaron para ver los papeles. Ramírez se puso rojo de rabia. Eso es mentira, gritó. No, respondí. Es la verdad. Y ustedes lo saben. La secretaria intentó intervenir, diciendo que los documentos eran falsos. Pero entonces, la señora López se levantó. Yo estuve en esas reuniones, dijo, con la voz temblando. Y lo que él dice es cierto. El salón se quedó en silencio. Fue como un golpe directo al corazón de la asociación. Otros vecinos comenzaron a hablar, contando sus propias experiencias de abuso. Era como si una presa se hubiera roto, y toda la verdad saliera de golpe. Ramírez intentó recuperar el control, pero ya era tarde. La confrontación había comenzado, y no había vuelta atrás. La discusión se volvió caótica. Los miembros de la junta gritaban, los vecinos exigían respuestas, y yo me mantenía firme, mostrando cada prueba, cada documento, cada historia. Mi madre estaba a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de orgullo. Diego miraba todo con asombro, como si estuviera viendo una película. En un momento, Ramírez se levantó y me señaló con el dedo. Tú no entiendes cómo funciona esto. Sin nosotros, esta comunidad se derrumba. Lo miré directo a los ojos. Sin ustedes, esta comunidad por fin será libre. El salón estalló en aplausos. Fue un momento que nunca olvidaré. Por primera vez, la gente se levantaba contra la asociación. Por primera vez, Ramírez estaba perdiendo. La confrontación duró horas. Al final, los vecinos exigieron una votación para decidir el futuro de la junta. Ramírez y su gente se negaron, pero la presión era demasiado fuerte. La semilla de la rebelión ya estaba plantada, y nada podía detenerla. Esa noche, al volver a casa, mi madre me abrazó con fuerza. Lo hiciste, susurró. Por fin alguien los enfrentó. Diego saltaba de alegría. Ganamos. Ganamos. Yo sabía que aún no habíamos ganado del todo. La batalla final estaba por venir. Pero la confrontación había sido un golpe mortal. La asociación estaba herida, y pronto caerían. El arma secreta había funcionado. Nadie los vio venir, pero nosotros sí. El sacrificio llegó como un golpe inesperado, un recordatorio brutal de que la lucha por justicia nunca es gratis. Habíamos ganado terreno, la comunidad empezaba a despertar, y la asociación estaba tambaleando. Pero justo cuando parecía que todo iba a resolverse, nos dieron el golpe más bajo. Una mañana, al salir de casa, encontré un papel pegado en la puerta, embargo preventivo. La propiedad queda bajo revisión judicial. Sentí que el suelo se me hundía. No era solo otra multa, era un intento directo de arrebatarnos la casa. Ramírez había usado sus contactos para llevar la pelea a un nivel más alto. Mi madre se desplomó en la silla del comedor, con las manos temblando. No puede ser, susurró. No pueden quitarnos la casa. Diego, que escuchaba desde la puerta, empezó a llorar. ¿Nos van a sacar? Lo abracé con fuerza. No, hermano. No nos van a sacar. Pero por dentro,
El miedo me estaba devorando. Sabía que la asociación tenía poder, dinero, abogados. Nosotros solo teníamos la verdad y la voluntad de resistir. Los días siguientes fueron un infierno. Recibimos notificaciones legales, amenazas veladas, incluso llamadas anónimas en la madrugada. Era como si quisieran quebrarnos psicológicamente. Mi madre empezó a enfermarse del estrés. Apenas comía, apenas dormía. Diego se volvió más callado, más triste. Y yo sentía que estaba perdiendo la batalla. Una noche, mientras revisaba los documentos, mi madre se acercó. No podemos seguir así, dijo, con la voz débil. Tal vez deberíamos rendirnos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Rendirnos? ¿Después de todo lo que hemos hecho? Ella me miró con lágrimas en los ojos. No quiero que te destruyan. No quiero perderte. Fue el momento más duro. Porque entendí que la venganza, la justicia, todo lo que estábamos buscando, tenía un precio. Y ese precio podía ser nuestra paz, nuestra salud, incluso nuestra vida. Pero entonces recordé las palabras de mi padre. Nuestra diferencia será nuestra fuerza. Recordé a Diego, con sus dibujos de la casa, soñando con un futuro mejor. Y supe que no podíamos rendirnos. El sacrificio era inevitable. Teníamos que arriesgarlo todo. Así que tomé una decisión. Vendí lo poco que tenía de valor. Mi computadora, mi bicicleta, incluso un reloj que había sido regalo de mi padre. Con ese dinero contraté a un abogado independiente, alguien que no tenía miedo de enfrentarse a la asociación. Mi madre protestó, diciendo que era demasiado arriesgado. Es todo lo que tenemos, dijo. Precisamente por eso, respondí. Si no peleamos ahora, lo perdemos todo. El abogado, un hombre llamado Salazar, aceptó el caso. Era un tipo serio, con mirada firme. Esto no será fácil, nos advirtió. Ellos tienen poder. Pero ustedes tienen pruebas. Y eso puede ser suficiente. La batalla legal comenzó. Fue agotadora. Reuniones interminables, documentos, audiencias. La asociación usaba cada recurso para aplastarnos. Pero Salazar se mantenía firme, y nosotros también. El sacrificio se sentía en cada aspecto de nuestra vida. Mi madre tuvo que dejar uno de sus trabajos para asistir a las audiencias. Diego dejó de jugar con sus amigos porque los rumores lo perseguían. Yo apenas dormía, consumido por la rabia y la presión. Hubo momentos en que pensé que no lo lograríamos. Una tarde, después de una audiencia especialmente dura, me senté en el porche y lloré. Sentí que todo se derrumbaba. Pero entonces Diego se acercó, con uno de sus dibujos. Era nuestra casa, rodeada de flores, con un sol brillante arriba. No te rindas, me dijo. Papá no lo haría. Esas palabras me devolvieron la fuerza. El sacrificio era real. Estábamos perdiendo cosas, tiempo, energía, incluso salud. Pero cada pérdida nos hacía más fuertes, más decididos. La asociación pensaba que nos quebraría, pero no entendían que los humanos tenemos algo que ellos nunca tendrán: la capacidad de resistir hasta el final. Una noche, mientras cenábamos arroz simple porque ya no alcanzaba para más, mi madre me miró y dijo: «Esto es lo que significa luchar». Y yo asentí. Sí. Y vamos a ganar. El sacrificio nos estaba llevando al límite. Pero también nos estaba preparando para el momento final. El momento en que, por fin, se haría justicia. Nadie los vio venir, pero nosotros sí. La justicia final no llegó de golpe, sino como un amanecer después de una noche interminable. Habíamos resistido, habíamos sacrificado todo, y ahora era el momento de ver si realmente valía la pena. La audiencia definitiva estaba programada en el tribunal comunitario, y toda la colonia parecía contener la respiración. El salón estaba lleno. Vecinos que antes nos evitaban ahora se sentaban en primera fila, expectantes. Ramírez y su junta estaban presentes,
con sus abogados y sus carpetas, intentando mantener la fachada de poder. Pero sus ojos delataban miedo. Sabían que estaban acorralados. El juez abrió la sesión con voz solemne. Hoy se decidirá si la asociación de propietarios actuó dentro de la ley o si abusó de su poder. Mi madre me apretó la mano. Diego, sentado a mi lado, tenía los ojos muy abiertos. Yo respiré hondo y me levanté. Señor juez, comencé, lo que hemos vivido no es solo un conflicto por una casa. Es un abuso sistemático, una persecución contra quienes no encajamos en sus reglas absurdas. Saqué los documentos, los mismos que mi padre había guardado, y los entregué al juez. Aquí están las pruebas: desvío de fondos, manipulación de elecciones, acoso a familias. Todo está aquí. El juez los revisó con atención. Los murmullos crecieron en la sala. Ramírez intentó interrumpir. Eso no prueba nada, gritó, desesperado. El juez lo miró con severidad. Silencio. Entonces, uno a uno, los vecinos comenzaron a hablar. La señora López contó cómo la asociación la había multado injustamente. El señor Herrera confesó que había sido amenazado para votar a favor de Ramírez. Otros compartieron historias de humillación y abuso. Era como si una ola de verdad arrasara con todo. Ramírez se puso pálido. La secretaria intentó defenderlo, pero sus palabras se ahogaban en el mar de testimonios. La junta estaba perdiendo, y lo sabían. El juez tomó la palabra. Está claro que la asociación ha actuado fuera de la ley. Se ordena la destitución inmediata de la junta directiva y la restitución de los derechos de la familia afectada. El salón estalló en aplausos. Mi madre lloraba, Diego saltaba de alegría, y yo sentí una descarga de emoción tan fuerte que apenas podía respirar. Era el momento que habíamos esperado. El momento de decir, joder, por fin, se hizo justicia. Ramírez intentó salir del salón, pero los vecinos lo rodearon. Ya no era el hombre poderoso que controlaba todo. Ahora era solo un hombre derrotado, expuesto ante todos. Al volver a casa, la sensación era indescriptible. La casa seguía en pie, intacta, como un símbolo de nuestra resistencia. Mi madre la miraba con lágrimas en los ojos. Tu padre estaría orgulloso, dijo. Diego corrió al patio y levantó su cochecito como si fuera un trofeo. ¡Ganamos!, gritó. Yo me senté en el porche, mirando el cielo. Recordé cada lágrima, cada noche de miedo, cada sacrificio. Y pensé, nadie los vio venir, pero nosotros sí. La justicia no borró el dolor, pero lo transformó en fuerza. La comunidad había despertado, la asociación había caído, y nosotros habíamos demostrado que los humanos tenemos un arma secreta que aterra a cualquier poder. La capacidad de resistir, de luchar, de levantarnos una y otra vez. Esa noche, mientras cenábamos juntos, mi madre levantó su vaso de agua y dijo: por la justicia. Diego levantó su vaso de leche. Por papá. Y yo, con el corazón lleno, añadí: por nosotros. El silencio que siguió fue hermoso. No necesitábamos más palabras. Habíamos ganado. La venganza se había cumplido. La justicia, por fin, se había hecho. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.